Buenas noches. Hoy nos acompaña en Notovisión Heidi Werner, quien es subsecretaria de Evaluación Social y que está en nuestra región porque vinieron a evaluar, junto a las autoridades locales, lo que fue la encuesta CACEN 2015. Un tema que es muy importante porque todos sabemos que de acuerdo a estos estudios se pueden direccionar las políticas públicas de mejor manera. Así que vamos a conversar con ella sobre los resultados de la CACEN y en particular de lo que fue nuestra región. Buenas noches, Heidi, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, en lo general, antes de entrar a nuestra región, ¿cómo evalúan ustedes lo que fue esta CACEN, los resultados de esta CACEN? Bueno, para nosotros esta CACEN 2015 es muy provechosa porque pudimos consolidar la actualización de las metodologías de medición de pobreza que comenzamos a hacer a partir de la CACEN 2013 en el año 2014 cuando asumimos. Nosotros teníamos dos grandes desafíos en materia de actualización de la medición de la pobreza. Por un lado, actualizar la forma en que medimos pobreza por ingreso, es decir, cuánto cuesta acceder a una canasta básica de alimento y no alimento, a la realidad del Chile de hoy, no la que nos veníamos midiendo desde el año 90. Y lo segundo es que incorporamos la medición que se llama de pobreza multidimensional, donde ya no solo miramos lo que es el ingreso a los hogares para abastecer esta canasta básica, sino que los niveles de acceso que tienen a indicadores claves del bienestar en materia de educación, de salud, de trabajo y seguridad social y de vivienda. Y por último, en la CACEN 2015, a esa dimensión de vivienda agregamos vivienda y entorno y incorporamos una dimensión que le llamamos redes y cohesión social. Entonces, lo que quisimos hoy día en esta visita a la región de Arica y Parinacota es contar de esta metodología y en particular ahondar más en los resultados que fueron para esta región. ¿Y cómo anduvimos en nuestra región? Bueno, en esta región hay un avance bien positivo en lo que es pobreza por ingreso, que disminuye de un 14,6% a un 9,7%, esa disminución es estadísticamente significativa. Son casi 5 puntos. Casi. Es importante, el 9,7% es más bajo que el promedio de la pobreza por ingreso a nivel país, que es un 11,7%. Pero por otro lado, ampliamos la mirada con la pobreza multidimensional, que en el caso de la región de Arica y Parinacota es de 21%, que es muy similar al 20,9% que es el promedio nacional. Entonces, efectivamente ha habido mayor accesibilidad a ingresos laborales, a ingresos también a través de los subsidios monetarios, pero estamos de alguna forma con mayores brechas en lo que tiene que ver con las otras dimensiones del bienestar. Ahí influye mucho el tema del entorno social, la vivienda, los espacios públicos. En esa parte parece que estamos fallando más nosotros, ¿no? Mira, principalmente hay un tema que tiene que ver con acceso a empleo con mayores niveles de formalidad, donde ahí efectivamente cerca del 36% de los hogares en la región de Arica y Parinacota tienen empleo, pero esa ocupación no es con niveles de formalidad que permitan tener cotizaciones, y eso de alguna forma es una brecha que tenemos que abordar, porque si yo trabajo con mayores niveles de formalidad tengo acceso a un seguro de desempleo y a otras prestaciones. Pero donde hay aspectos positivos es justamente en lo que tú mencionas en relación a vivienda y entorno, porque en particular hay un mejoramiento, es decir, una disminución del porcentaje de hogares que se encuentran hacinados, y eso es algo positivo, una disminución importante, y también se ven avances en el porcentaje de hogares que acceden ya estén en FONASA o adscritos al sistema ISAPRE, como también al porcentaje de hogares que reciben jubilaciones. Y todo eso es parte de la medida de pobreza multidimensional. O sea, nuestro problema principal está entonces en el tipo de empleo que están accediendo los ariqueños. Ahí está el problema principal. Hay un problema principal, claro, en generar empleos de mayor formalidad, porque eso da protección cuando uno queda desempleado, tiene un seguro de cesantía, etc. Y también hay, obviamente, todavía en el tema de vivienda, hay algunas brechas que trabajar, sobre todo en lo que tiene que ver con acceso a servicios básicos, es decir, que todas las viviendas tengan agua potable y alcantarilla, que son algunos de los desafíos especialmente en las zonas más rurales. Eso tiene que ver un poco con la matriz del empleo que hay en nuestra región, porque mucha agricultura, mucho turismo y además servicios públicos, donde sabemos que gran parte de los funcionarios son honorarios. Y sabemos que por la estadística que gran parte del empleo que se está generando en esta región está en los servicios públicos. También, pero también aquí hubo un aumento en lo que es ocupación.
y probablemente efectivamente tiene que ver también con cuenta propia, etc. Entonces ahí hay una materia que revisar. Como les decía, en lo que es vivienda, hay mejoramientos importantes en el porcentaje de hogares que se encontraban hacinados, pero hay menos importantes los mejoramientos en relación al déficit cualitativo que se llama, que es el estado de la vivienda, la materialidad. Y ahí efectivamente hay un conjunto de políticas del Ministerio de Vivienda, además de toda la política que tiene que ver con el déficit cuantitativo, que es la construcción, ¿no es cierto?, de nuevas viviendas, a propósito también del plan de zonas extremas. El déficit cualitativo tiene que ver con esta materialidad, con la necesidad de ir mejorando, ¿no es cierto?, los vidrios, las ventanas, los techos, el piso. Otra de las malas noticias, por ponerlo así, que trajo esta encuesta tiene que ver con nuestras zonas rurales, principalmente el altiplano. Tenemos que Putre y General Lago siguen siendo las comunas más pobres del país. ¿Cómo se puede abordar este problema que se ha visto desde el punto de vista del trabajo en esos lugares, se ha visto desde el punto de vista de la falta de espacios para la educación, pero al final el despoblamiento y la pobreza sigue siendo un karma en nuestro altiplano? A ver, obviamente no es una buena noticia tener las tasas de pobreza que hoy día tiene Putre, que es la única comuna. La CACEN no es representativa en todas las comunas, entonces principalmente nosotros hoy día entregamos información de Arica y de Putre, pero antes nosotros entregábamos solo información de pobreza por ingreso en Putre. Hoy día estamos integrando información de la pobreza multidimensional y por tanto podemos saber con mayor certeza el tipo de políticas públicas con las cuales hay que focalizar en este 31% de tasa de pobreza multidimensional de Putre, que principalmente tiene que ver con niños que o no asisten a la escuela o con niños que están con rezago escolar. Eso significa coordinar adecuadamente la oferta, ¿no es cierto?, y la política en educación. También tiene que ver con adultos que no completaron sus niveles de escolaridad, que obviamente eso después tiene implicancia en el tipo de empleo al cual pueden acceder. Nosotros como gobierno estamos trabajando en estas materias, hay todo un conjunto de programas desde el Ministerio del Trabajo para aquellos aspectos, y por el lado de la vivienda, que es otro aspecto que mide la pobreza multidimensional, hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, importantemente en este déficit cualitativo que le llamo, que principalmente en las zonas rurales tiene que ver con eso, con el estado de la vivienda y la necesidad, ¿no es cierto?, de incorporar mayores apoyos para ese perfeccionamiento. De hecho, el MIMBU acaba de lanzar un programa de vivienda rural que justamente lo que busca es apoyo también al tema del déficit cualitativo o del estado de las viviendas. En este mismo sentido, me imagino que este trabajo de la CACEN acá en nuestra región apunta directamente a trabajar con los servicios públicos que tienen que ver con nuestros resultados y que tienen que ver con los planes de acción que tienen que verse. Estamos acostumbrados a un país bastante centralizado y a veces estas discusiones terminan resolviéndose en Santiago y no acá en la región. ¿Cómo están abordando o se tiene nueva metodología en el sentido de verdad considerar estas variables, opiniones que vienen de las regiones y no que venga siempre la receta dada desde el centro? ¿Lo están trabajando de alguna forma distinta? Bueno, nosotros lo hemos estado trabajando desde el inicio, porque el plan de zona extrema que lanza la presidenta durante su primer año de gobierno, justamente lo que se busca es que la cartera de inversión que va, por ejemplo, en el caso de la región de Arica y Parinacota, sea una cartera que nace desde su propia ciudadanía, en acuerdo, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, que era una cartera que se define participativamente. En ese ámbito hay áreas de especial interés, como son los nuevos conjuntos habitacionales que permiten, ¿no es cierto?, entregar viviendas con buenos niveles de accesibilidad. De hecho, entiendo el fin de semana pasado se inaugura, ¿no es cierto?, el parque que está en toda la zona, ¿no es cierto?, del norte, y que la idea es justamente construir viviendas que permitan ir avanzando en el déficit de vivienda, pero también que ese déficit sea cubierto con zonas de accesibilidad. Y eso es, por ejemplo, cómo se está relacionando lo que se mide con la encuesta con políticas públicas específica, y en eso seguiremos trabajando. Entonces, ¿y por qué lo conecto con el plan de zona extrema? Porque ese conjunto forma parte del
el plan de zona extrema. Y adicionalmente, desde que asumimos nosotros, por lo menos como Ministerio de Desarrollo Social y en particular con el Sistema Nacional de Inversiones, trabajamos muy importantemente en revisar, por ejemplo, la metodología en que se evalúan los proyectos de agua potable rural, a propósito también de las zonas de mayor ruralidad y con la necesidad de acceso a servicios básicos. Esos trabajos permitieron de alguna forma avanzar en toda la cartera que tiene que ver con este tipo de proyectos. ¿Cuándo podemos ver o conocer digamos una redefinición de lo que va a ser la inversión pública a propósito de esta encuesta que hacen en nuestra región? ¿Se va a elaborar algún trabajo, producto de este mismo seminario? ¿Van a haber alguna forma de poder, como ciudadanía, conocer en qué se va a apuntar el...? Bueno, en general yo diría que todas las políticas que parten desde el plan de zona extrema son muy consistentes con la mirada multidimensional que hoy día está teniendo la CACEN, porque la primera vez que incorporamos estos temas fue a partir de los resultados de CACEN 2013 que fueron dados a conocer en enero del 2015. Hoy día estamos complementando aún más, por tanto nuestro nivel de coordinación de lo que es el diagnóstico que entrega la CACEN con las políticas, por ejemplo en particular del sector vivienda, es totalmente consistente. Por eso se lanzó este programa de viviendas rurales, por eso se está trabajando, ¿no es cierto?, en un programa que tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas existentes y no solo el déficit en términos cuantitativos, porque el déficit cualitativo también es bien relevante y muchas de las viviendas más bien requiere de pequeños mejoramientos o de ampliaciones más que generar nuevas viviendas, y eso es algo que hoy día se está llevando a cabo, y por tanto uno podría pensar que la CACEN 2017, si es que efectivamente estas políticas que hoy día están siendo implementadas se llevan a cabo adecuadamente, va a ser algo que va a poder ser evaluado con la próxima encuesta CACEN. Bueno, ojalá que nos vaya bien, porque ya mejoramos un poco, y bueno, tú sabes que nuestra región ha sido una región que ha estado por mucho tiempo abandonada, y este plan de zona extrema ha sido un buen instrumento para precisamente focalizar la inversión pública y descentralizarla en gran parte, y si seguimos en este camino, esperemos que para el 2017 entonces estemos mucho mejor. Bueno, yo soy optimista, creemos que nosotros hemos afinado los instrumentos de diseño y de evaluación de políticas, y también creemos que las políticas que se están llevando a cabo son totalmente consistentes con esta mirada, y esperemos los próximos resultados, pero por ahora seguir trabajando. Nosotros también cambiamos la ficha de protección social por el registro social de hogares, y ese también es un instrumento mucho más pertinente para... ¿Ha caminado bien eso? Ha caminado bien, sí, de hecho hoy día tuvimos reuniones con los equipos para conversar cómo estamos con eso. A nuestro entender es un registro que tiene mucha cobertura, que en general ha permitido focalizar de mejor forma a las familias más vulnerables del país. Además se está cruzando mucho mejor la información también con otros servicios, que antes como que eso estaba como las líneas cortadas. Exactamente, ¿no? Así es. Así que eso por lo menos permite tener una visión más certera de la realidad de las familias. Así es. Bueno, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conversar sobre este tema tan importante, en general para el país, pero en particular para esta región, que estos índices que hayan mejorado en algo es una buena noticia, pero todavía parece que queda mucho que hacer, ¿no? Por supuesto, y lo importante es que aquí estamos detectando las brechas clave sobre las cuales estamos trabajando. Yo agradezco la oportunidad de la entrevista y, bueno, buenas noches a todos. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.